Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta clase de insuficiencia respiratoria. Bueno, me presento, como ya me presentaron, mi nombre es Henry Serpa, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2022. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Carrión como médico auditor en la oficina de seguros. Entonces, diariamente, por mi mano pasan un promedio de 200 o 300 historias clínicas, tanto de consultorio como de emergencia. Entonces he tratado de buscar un par de casos de este tema de emergencia para verlo y más o menos ver cómo es que los médicos asistenciales lo trabajan con esto, ¿ya? Bueno, un par de consejitos antes de empezar con la clase. Primero que idealmente yo les recomiendo que cada vez que vayan a estudiar un tema, lo estudien siempre primero de una clase, ya sea con las clases que se hacen acá con las sociedades científicas, una clase de YouTube, etcétera, porque empezar revisando un libro siempre es un poquito más complejo. A veces entender un libro a primeras es complicado, entonces yo les recomendaría siempre para cualquier tema, sea básicas o clínicas, siempre traten de ver una clase que les explique para que luego sepan dónde enfocar su estudio. Ya con eso hacen sus resúmenes. Y otro consejo sería que los resúmenes traten de hacerlos siempre de manera virtual. Ya no estamos pues para hacer resúmenes de lápiz y papel, ¿no? Hay muchas plataformas actualmente para hacer resúmenes. Tenemos plataformas de tipo Notion, uno que me gusta mucho que es Remnote, o donde ustedes se ubiquen mejor, puede ser incluso un Word, porque los resúmenes que se hacen siempre son importantes para toda la carrera. Si los pueden tener digitalmente, siempre a mano es mejor. Lo que hacemos con lápiz y papel casi siempre se pierde, se archiva, se traspapela por ahí, ¿no? Entonces no deberíamos hacer resúmenes para perder el tiempo. Bueno, sobre todo eso. Entonces, la clase del día de hoy es el tema de insuficiencia respiratoria. Ya podemos entender por el mismo nombre de la patología a qué se refiere este tema, ¿cierto? La insuficiencia respiratoria en inglés, conocido como respiratory failure, nos indica que la función de respiración del cuerpo no está ocurriendo adecuadamente. La función de respiración no está encargada solamente al aparato respiratorio, hay muchos otros componentes que tienen que ver con la correcta respiración. Entonces, cuando nosotros hablamos de una insuficiencia respiratoria, no estamos refiriéndonos exactamente a una enfermedad, sino es un término que nosotros usamos para indicar que la función de la respiración no se está dando adecuadamente. Esto puede ocurrir de manera aguda, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o también puede darse de manera crónica. Finalmente, cualquiera de los dos caminos, la respiración en el cuerpo no se está dando adecuadamente. Un ejemplo de insuficiencia respiratoria crónica es un tema que vieron ayer, que es el EPOC. El EPOC termina dando con el tiempo una falla progresiva que se hace crónica de la respiración. En cambio, la insuficiencia respiratoria aguda, que es la que vamos a ver hoy, es mucho más repentino, en un caso de horas o días que hacen que la respiración no funcione. Ustedes saben que la respiración es un proceso vital. Si no está dándose de manera adecuada, el paciente se va a complicar muchísimo. ¿Ok? Entonces, la insuficiencia respiratoria es un término que nosotros usamos para describir que no se está dando una suficiente oxigenación o ventilación. Cuando hablamos del término de oxigenación, nos referimos nosotros a, por ejemplo, la sangre en los pulmones, específicamente a este nivel que son las unidades alveolocapilares, ¿no? Es un esquema fisiológico de cómo ocurre la respiración. Viene del ventrículo derecho, sangre desoxigenada, y al pasar en esta unidad alveolo-capilar, la sangre se oxigena. Como ustedes están viendo, la presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Y tras pasar por el alveolo, sube hasta 100. Se está oxigenando. La oxigenación implica que el oxígeno que está en el aire llegue a las células. Entonces, si eso no está ocurriendo adecuadamente, sea por el camino que sea, que ahora lo vamos a ver todas las opciones posibles, estamos ante una falla oxigenatoria. En cambio, el término de ventilación se refiere específicamente a lo que hace nuestro aparato respiratorio. La ventilación es inspirar y expirar. Cuando tú haces un ciclo de inspiración y expiración, no estás respirando, estás ventilando. La respiración ocurre cuando el oxígeno llega hasta las mitocondrias de tu célula. Lo que tú haces al inspirar y expirar solo es ventilación. Y la ventilación, como les digo, llegaría a ser el paso de aire desde el medio ambiente hasta los alvéolos. Eso es lo que implica la ventilación. Y como habrán visto ustedes en fisiología, en fisiopato, el marcador más específico de ventilación es el nivel de CO2. ¿Ok? Eso se ve en fisio.
Es muy bonito este tema de explicación. Entonces, a partir de acá ya podemos ver que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia tipo 1 o hipoxémica, que clínicamente la definimos como una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Miren, en las arterias, ¿cuánto debería ser la presión de oxígeno? Idealmente mayor a 80 milímetros de mercurio, entre 80 a 100. Si la presión es menor a 60, estamos hablando de una IRA, insuficiencia respiratoria aguda, oxigenatoria, hipoxémica. En cambio, cuando la ventilación falla, el marcador en lo que se eleva es el CO2. Eso lo beneficio. ¿Por qué es que se eleva el CO2? Entonces, este tipo de ira es la ira tipo 2. Esta sería la uno, esta sería la 2. La hipercápnica, hipercárbica, que lo dicen, o insuficiencia respiratoria aguda ventilatoria. Y se define con una presión arterial de CO2 mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. El valor normal, como les digo, acá es de 40. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una noción más o menos básica. Si nosotros decimos que la insuficiencia respiratoria es que la respiración no ocurre bien, la insuficiencia, entonces tenemos que saber definir qué es la respiración. La respiración, como les mencionaba, esto va a ser un repaso pequeño de fisio, se encarga de que el oxígeno pase desde la atmósfera del aire hasta el complejo 4 de tu mitocondria. ¿Ok? ¿Con qué objetivo respiramos nosotros? ¿Por qué necesitamos oxígeno en el cuerpo? ¿Qué cosa hace el oxígeno? El oxígeno en la atmósfera, ¿recuerdan o saben ustedes qué porcentaje del aire que respiramos es oxígeno? No sé si el chat está abierto. A ver, si hay alguien por ahí que sepa qué porcentaje de aire que respiramos es oxígeno. A ver, del aire que nosotros estamos respirando, la mayor cantidad es nitrógeno, un 78% aproximadamente. En cambio, el oxígeno solamente es 21%, como lo dice María José. Ok, este dato es muy importante porque nos da ya el primer término dentro de la insuficiencia respiratoria, que es la fracción inspirada de oxígeno, lo que conocemos como FiO2, fracción inspirada, inspiratoria de oxígeno, que nosotros lo tenemos en un nivel basal como 0,21, por el 21%. ¿Por qué tenemos que saber este dato? Porque nosotros jugamos con esto. Cuando una persona está con insuficiencia, nosotros le podemos aumentar el porcentaje de FiO2. Podemos darle oxígeno por distintos medios, que lo vamos a ver al final, y aumentar esto, 0,24, 0, tal, y llegar hasta 100% en caso sea necesario. Entonces, tengan en cuenta qué es la fracción inspirada de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que estamos respirando. El oxígeno ingresa, y acá tenemos lo que es una presión inspirada de oxígeno, llega hasta los alvéolos, y acá tenemos una presión de alvéolo, presión alveolar del oxígeno, y cuando esté en la sangre tenemos una presión arterial de oxígeno. El oxígeno va a pasar por todos estos niveles, mecanismos, y va a llegar hasta cada una de las células del cuerpo. ¿Qué molécula transporta el oxígeno? La hemoglobina, ¿cierto? Entonces, el oxígeno llega a estas células, ¿y para qué se usa? En el sistema de la cadena transportadora de electrones. En la membrana mitocondrial interna, para que tú produzcas ATP, necesitas agentes reductores, tipo NAD, FAD, que pasen y dejen electrones. Los electrones pasan de complejo en complejo, generando un gradiente de protones. Eso es bioquímica, seguro que ya lo dominan muy bien. Y cuando llegamos al complejo 4, que tiene acción de oxidasa, los electrones que han pasado se usan para reducir al oxígeno. ¿Por qué el cuerpo hace esto? Porque el oxígeno libre, perdón, porque los electrones que están libres acá son peligrosos. Cuando un electrón está libre puede dañar las membranas mitocondriales, destruir la célula. Entonces nuestro complejo 4 usa estos electrones en potencia dañinos y los acopla al oxígeno para reducir hacia agua. Entonces, como en una clase escuchaba, el oxígeno que respiramos finalmente es como un tacho de basura para los electrones potencialmente dañinos. ¿Ok? Bien, entonces. Para eso respiramos. ¿Y el CO2? ¿Dónde entra el CO2? El CO2 es producto de diversas reacciones metabólicas. Cuando han estudiado bioquímica, habrán visto que muchas rutas del metabolismo producen este CO2. Y el CO2 también acidifica la sangre, por eso es dañino y tenemos que eliminarlo. Igualmente se une a la hemoglobina, viaja hasta los pulmones donde se elimina. ¿Ok? Entonces, la respiración es todo este mecanismo complejo y tiene varias funciones. La función de la ventilación que les decía, inspirar, expirar. La función de la perfusión. Muy bien. ¿La ventilación de qué se encargaría? ¿Por qué ventilas? Para encargarte de que el oxígeno ingrese hacia los alvéolos y el CO2 se elimine. ¿Y la perfusión qué es? Que la sangre esté llegando a esta unidad alveolo-capilar. Ambos tienen que estar bien relacionados y ambos tienen que estar idealmente funcionando bien. Y acá acuñamos un término que es el término de la relación
ventilación, perfusión, que también lo han visto en fisio, la relación BQ. La relación ventilación-perfusión idealmente debería ser de uno. Así como hay una unidad de aire que está llegando, debe haber una unidad de sangre que esté pasando para oxigenarse. Fisiológicamente no es así. El valor promedio en el cuerpo es de una relación de 0,8. Ahora, eso también varía en qué parte del pulmón estás. Esto es en su post ¿no? Como la sangre es un poco más densa cuando estamos parados, sentados, la sangre tiende a estar acá abajo. Y acá abajo predomina lo que es la perfusión de sangre. Mientras que el aire, a ser más, menos denso, generalmente está acá arriba. Acá es donde predomina la ventilación. Esa es una hipótesis de por qué la tuberculosis secundaria tiende a ubicarse en los lóbulos superiores, ¿no? Porque hay más ventilación. Y la relación BQ es inversa. La relación BQ, como hay más, sería alta acá, y como hay más perfusión, sería baja para acá. Ok, bueno, eso es fisio. No, no hay que marearnos mucho, solo para que entiendan el término de relación BQ. Entonces, los gases han llegado hacia el alveolo, la sangre está llegando hacia los alveolos. ¿Cuál sería la siguiente función? La difusión de gases, intercambio entre oxígeno, CO2, sangre, alveolos. Luego, una vez que está acá, también tenemos la función de transporte que hace la hemoglobina, que va de una molécula hacia la otra. Y por último, la respiración bioquímica, que es esto que le hemos mostrado acá. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en cualquiera de estos niveles, ventilación, perfusión, difusión, transporte, respiración, puede haber patologías. Las diversas patologías que ustedes estudian en neumo pueden afectar cualquiera de estas funciones y llevarnos hacia una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, vamos a recalcar unas cuantas cosas de fisio también que son importantes, porque hemos hablado de qué es el FiO2. El FiO2 es el porcentaje de oxígeno que está. Ahora, ¿hay alguna diferencia a nivel del mar y a nivel de altura? En nuestro país es muy importante, se ha hecho mucha investigación sobre esto, ¿cierto? A nivel del mar y a nivel de altura, ¿hay alguna variación del FiO2? ¿El porcentaje de FiO2 que respiran en Lima es distinto al de Huancayo? No, el FiO2 es igual en todos sitios. La variación entre un lugar y otro se da en la columna de gases que hay desde la atmósfera hasta abajo, que es la presión barométrica, esta de acá. Entonces, algunos conceptos importantes que los han visto en fisio, ¿no? La presión inspirada de oxígeno. Esa es la fórmula de presión inspirada de oxígeno. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua a temperatura corporal es de 47. Y el FiO2 que hemos calculado es 0,21. La presión inspirada a nivel del mar en una persona es de 150. O sea, la presión con la que el aire está entrando hacia los alvéolos es de 150 milímetros de mercurio. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar es esta fórmula. La desglosamos, ¿no? Hemos calculado la presión inspirada que es 150 menos la presión arterial de CO2 en una persona normal es de 40 y la constante de respiración es 0,8. ¿De dónde sale cada una de estas cosas? Lo ven en física. Sale 50. Entonces la presión alveolar promedio es de 100. ¿Ok? 100. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Por un término muy importante que sirve para la insuficiencia respiratoria, es el gradiente alveolo arterial, la diferencia de presión de gases entre el alveolo y las arterias. La presión arterial de una persona idealmente va entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, su gradiente sería aproximadamente de 0 a 20. Ese es el valor normal. Otra fórmula de la gradiente es con base a la edad. Edad más 10 sobre 4. Yo tengo, por ejemplo, 26. 26 más 10, 36. Entre 4, 9. Mi valor de gradiente debería ser aproximadamente 9. Ya quédense con este concepto de lo que es el gradiente alveolo arterial y su valor normal, de 0 a 20. Cuando veamos los casos clínicos, vamos a ver por qué nos sirve esto. Ahora, todo eso es función ventilación. La ventilación, chicos, vamos a hacer un avance acá. La ventilación, como les digo, se encarga de hacer el proceso de inspiración y expiración. Y tiene dos componentes importantes. Un componente a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde están los centros respiratorios? Que lo han visto en neuroanato. A nivel del bulbo y protuberancia, ¿cierto? Ahí tenemos tanto receptores para la respiración como los centros respiratorios. El centro apnéustico, neumotáxico, inspiratorio, expiratorio, todo eso que ven en neuroanato, ¿no? El principal estímulo es el CO2. Entonces, el sistema nervioso central, a nivel de estos núcleos, inicia la respiración. ¿Y quién es el encargado de efectuarlo? A través del nervio frénico, el diafragma y los nervios periféricos, todos los músculos de la pared torácica. El hecho de que tú inspires es un trabajo en conjunto del centro, del centro respiratorio y la conducción y toda la caja torácica. Entonces tiene un componente central y un componente periférico. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasaría si una persona la sometemos a una intoxicación por alcohol? Una intoxicación por benzodiazepinas.
barbitúricos, opioides, heroína. Va a fallar la función del sistema nervioso central y va a resultarnos en una ira tipo 2, ira ventilatoria. O si la persona tiene obesidad mórbida, escoliosis, cifosis, fractura costal, algo que afecte la pared, un síndrome de Guillain-Barré que afecte la conducción nerviosa. ¿Qué nos va a dar? También nos va a dar por otro mecanismo una ira ventilatoria. ¿Ven? Es la importancia de saber. ¿Y cómo se manifiesta la ira ventilatoria? Con elevación del CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es el principal estímulo para la ventilación. En las diapositivas de Fisiopato vamos a ver el gráfico que explica esto. La perfusión. ¿Cómo se puede alterar la perfusión? Que no llegue sangre. Por ejemplo, un émbolo, el tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? La ventilación, perfusión. Si tenemos un coágulo que tapa ese nivel, se altera la relación BQ. ¿Ok? Entonces, entonces, ahí sí podemos alterar la perfusión y causar algún tipo de insuficiencia respiratoria, que es el tipo 1 en este caso, por ejemplo. La difusión, ¿cómo se puede alterar la difusión de gases entre los alvéolos y los capilares? Así es como están difundiendo los gases. ¿Cómo lo alteramos? Con un engrosamiento o un aumento del intersticio. La fibrosis pulmonar. Si este intersticio, que es un poco flexible, como un elástico, por eso el pulmón se estira, se vuelve cicatriz, la difusión es más compleja y también nos lleva a un tipo de insuficiencia respiratoria. El transporte y la respiración también pueden afectarse en casos de anemia severa, en casos de intoxicación con monóxido de carbono y otros compuestos, pero eso lo ven más en bioquímica y en otros capítulos. Entonces, ven, enfermando cada una de estas funciones, tenemos insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o sea crónica. En esta clase nos enfocamos solo en la aguda. Entonces, como conclusión de esta primera parte, la respiración, la respiración tal cual, no termina en los alvéolos, sino en las mitocondrias. Lo que tú haces de inspirar y expirar es solamente ventilación. ¿Ok? Segundo parte importante, el CO2, el dióxido de carbono, es el principal estímulo de la ventilación. ¿Por qué tu cuerpo automáticamente respira? Porque el CO2 se está elevando. Cuando el CO2 empieza a elevarse un poquito por encima de lo normal, los centros respiratorios de inmediato despiertan y te hacen contraer al diafragma y respirar. Ese es automáticamente como está produciéndose el ciclo de tu respiración en condiciones normales. Ayer habrán visto, el paciente con EPOC acumula progresivamente CO2. Tiene insuficiencia respiratoria de tipo 2 por acumulación de CO2 progresivo. Y ellos están acostumbrados a vivir con grandes cantidades de CO2, porque ellos no están haciendo una insuficiencia respiratoria aguda, sino crónica, poco a poco. Y el que compensa estos niveles de CO2 es el riñón. Se compensa con el riñón. Entonces, para estas personas, el CO2 ya no es un estímulo de respiración. De ellos cambia y su estímulo de respiración es el oxígeno. En caso de ellos, cuando el oxígeno cae demasiado, ahí es cuando ellos respiran automáticamente. Esto es importante para el manejo, lo vamos a ver al final. Acuérdense, en EPOC, el estímulo no es el CO2, sino el oxígeno. Sí, eso lo habrán visto ayer seguramente. Y hay dos tipos de insuficiencia respiratoria. La hipoxémica, cuando la presión arterial de oxígeno es menor a 60, y la hipercápnica, cuando la presión arterial de CO2 es mayor o igual a 45. Disculpen. Ok, epidemiología. La IRA, como un proceso, como el término que nosotros usamos, la insuficiencia respiratoria aguda, generalmente está asociada a infecciones. Sí, es lo más común. Tiene muchísimas causas, pero sobre todo a infecciones. Es una causa importante de mortalidad. Y afecta a adultos entre 60 y 79 años, sobre todo, pero puede afectar a cualquier edad. Los casos que les he traído no son de este rango, justamente para que los vean, ¿ya? Ahora, la prevalencia en el 2017, este es un dato del 2017, era de 1.200 casos por cada 100.000 adultos. Obviamente, con la pandemia del COVID, esto ha aumentado bastante, ¿ya? En esas épocas, pues la prevalencia debe haber sido muy alta. Ustedes saben que el COVID terminaba en eso, ¿no? Los pacientes tenían todos estos síntomas de disnea, fatiga, y llegaban a casos complicados como el síndrome de distrés, que eso ya es otro tema también. Entonces, hay dos tipos de ira, como les digo. Tenemos una ira hipoxémica y una ira hipercápnica o ventilatoria. Muy bien. Y ambos se definen con la presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2. Ojo, para que tú diagnostiques IRA tienes que tener estos valores. No puedes diagnosticarlo solamente saturando a un paciente. Tienes que hacerle un análisis de gases arteriales. Análisis de gases arteriales. Y como les voy a mostrar más adelante, acá vienen estos datos directamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la condición? En general, la hipoxemia se define como un estado menor,
con un estado de presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Ese es un estado de hipoxemia, porque lo normal, les dije, es de 80 a 100. Y en ambos casos, la persona va a tener esto. Pero si estamos hablando de una ira hipoxémica, si ya es insuficiencia respiratoria, el valor es menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? En el caso de la ira tipo 2, lo que define es el PaCO2, la presión arterial de dióxido de carbono, que es mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Pero ojo, estos pacientes también son hipoxémicos. No llegan a hacer insuficiencia respiratoria 1, pero también tienen su grado de hipoxemia. Porque si la ventilación está afectada, obviamente el CO2 va a aumentar, pero el oxígeno también va a disminuir. ¿Ok? Entonces, ojo con el dato. La ira tipo 2 también tiene su componente hipoxémico, pero no llega a ser insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Y en el ira tipo 1, pues obviamente el valor de CO2 es normal. No hay afección. Ok, entonces, doctor, pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60 y a la vez tiene una presión arterial de CO2 mayor a 45? ¿Esto qué sería? Una ira mixta, uno o 2. Son condiciones, pocas condiciones las que hacen esto y son grados mucho más severos. Y tienes que enfocarte en tratar lo que sea más grave. Ok, solamente lo menciono para que lo revisen más adelante, porque yo me voy a enfocar en la uno y la 2 tal cual. ¿Ya? Ok, entonces tenemos un casito clínico acá, para que lo vean. Este es un formato de emergencia que se rellena en mi hospital, al que le tomé foto, ¿no? No hay que mostrar nunca los datos de una persona. Miren, es una paciente, acá arriba está, mujer, femenino, de 88 años, que acude al hospital con un tiempo de enfermedad de 4 días. Vamos a ver qué cosa ha puesto el doctor que está haciendo esto. Ok, un dato para la auditoría ya, por favor. No pueden rellenar historias con una letra que es así legible. ¿Sí? Cuando se hacen auditorías, se observan ese tipo de historias. Anamnesis tiene un tiempo de enfermedad de 4 días para su internado. ¿Ya? Paciente en decaimiento, le ponen acá. Malestar general que va incrementándose al pasar los días, malestar. Y, bueno, no sé qué dice acá. Comienza con tos productiva, con abundante flema blanquecina. Esa es la anamnesis que está haciendo el doctor que ha hecho acá. No refiere antecedentes, a pesar de que tiene 88 años, medio raro. Y en el examen clínico nos enfocamos en el respiratorio. Murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares y se auscultan crepitantes en bases derechas. Por semio ya les está orientando a una neumonía posiblemente que tiene esta persona. Y le han puesto justamente como diagnóstico definitivo una insuficiencia respiratoria, J96.0. Y le han dado, bueno, aparte tiene otros diagnósticos, ¿no? Sospechamos de una NAC, le habrán pedido su radiografía, todo. Y miren que le ha dado el médico. Oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto. Si ustedes saben un poco de oxigenoterapia, recuerdan, el FiO2 de una persona como tú, como yo, sin oxígeno es 0,21. Si tú le das oxígeno a 1 litro por minuto, esto sube a 0,24. Si le das a 2 litros, sube a 0,28. Si le das a 3 litros, sube a 0,32 de 4 en 4, si se dan cuenta. Y así, ¿no? En este caso, a la paciente le han dado 3 litros por minuto, por lo que su FiO2 debe ser 0,32. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque cuando vayas a la máquina de AGA, le hayas tomado su muestra de AGA a los 45 grados en la arteria radial, eso que ustedes ya saben, van a la máquina y les va a pedir cuáles, bueno, te pide datos como la temperatura, la presión barométrica. Por las fórmulas que hemos visto, tiene que saber todo esto, la presión barométrica, tal, 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 tal. Y también te pide el FiO2. Y en este caso, si está a 3 litros por minuto, el FiO2 debe ser de 0,32. Y en efecto, tenemos el A que le tomaron casi ni bien ingresó. Y como ustedes ven, le han puesto un FiO2 de 32% a 37 grados, muestra arterial. Y miren, el valor de presión arterial de oxígeno está en 53,7. ¿Cómo definimos una insuficiencia respiratoria cuando es menor a 60? Esta paciente tiene insuficiencia respiratoria. El valor de CO2, bueno, está bajísimo. Seguramente la paciente, como ustedes saben, en una insuficiencia, lo vamos a ver adelante, vienen con disnea, distrés. Esta paciente está seguramente hiperventilando. Al hiperventilar, eliminas más CO2 y el CO2 cae. Lo que está haciendo acá es una alcalosis respiratoria. Eso lo ven en nefro. Más detalles, ¿no? Todos los datos que tiene un AGA se analizan sobre todo también en nefro, para que ver el valor de pH, lo que es si está compensado o no, etcétera. El que me importa a mí acá es esto. Este de acá es el valor de la gradiente alveolo arterial. ¿Recuerdan cuál es el valor normal? De 0 a 20. O la otra fórmula con edad. La señora tiene 88 años. Más 10, 98. Entre 4 sería a unos 25 más o menos. Y miren cuánto tienen. 73.
73 de gradiente alveolar arterial. Es una insuficiencia respiratoria tipo 1, gravísima. ¿Ok? Entonces, si la paciente se mantiene así a pesar del oxígeno, hay que darle más oxígeno. Bueno, en manejo vamos a ver eso. Le dieron su tratamiento con antibióticos por la neumonía que tenía, etcétera, y luego le hacen otro AGA. Mira, le han bajado a 24 el FiO2, o sea que está con 1 litro de oxígeno, recuerdan, 1 litro es 0,24, y ha mejorado. Ya no está en insuficiencia respiratoria. Se ha compensado con el tratamiento que le han hecho en el ambiente de emergencia, ¿ven? En ese lapso de horas nomás la señora ha mejorado bastante. Y bueno, la gradiente también creo que se normalizó hasta 8,3. Está en un valor normal. La presión alveolar es esta que hemos calculado, ¿no? Todo eso se calcula con fórmulas. La máquina ya está programada para hacer eso. En base a la presión barométrica, eso es de Huancayo. Entonces tiene que calcular en base a eso, porque saben que no es igual. Los valores respiratorios no son iguales a nivel del mar y a nivel de altura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta paciente finalmente solicitó alta voluntaria y pues tenía un pronóstico malo, porque no solamente tenía la insuficiencia respiratoria, tenía otras enfermedades, ¿no? Enfermedad hepática crónica, su cirrosis, etcétera. Pero entonces, viendo AGAS, tú puedes diagnosticar. Tenía insuficiencia respiratoria tipo 1, acá, y le han tratado con oxígeno y felizmente esa condición ha resolvido, ha regresionado un poco, ¿sí? Bueno, etiología. Acá vamos a detenernos un rato porque es bien complejo. Las causas de ira tipo 1 son bastantes y se van en todos estos tipos de acá. Son bastantes y cada uno tiene sus ejemplos. Hay muchos mecanismos que te llevan a una ira tipo 1. Y por su parte, la ira tipo 2 también tiene varios mecanismos que te llevan a una ira tipo 2. Para esto voy a agarrar un esquema de una academia de medicina que me gusta mucho, de sus mapas mentales. Entonces, la etiología nosotros la determinamos, y justo por eso es importante, en base al gradiente alveolo arterial. Si la gradiente alveolo arterial está elevada, ¿cuál es el valor normal? De 0 a 20, o por la fórmula de la edad lo puedes sacar, o si está normal. Entonces, estos pacientes generalmente son hipoxémicos. Una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Y de ahí ya puedes ver si van llegando a la insuficiencia respiratoria 1 o 2. Generalmente, si la gradiente alveolar arterial está alterada, al que te inclinas a que es una ira tipo 1. Siempre. Todas las iras tipo 1 tienen gradiente alveolar arterial alterado, excepto una, que es muy importante en nuestro país. ¿Ok? Entonces, si está alterado, hay dos mecanismos. Tú le das oxígeno, le tienes que tratar con oxígeno, alto flujo. Si responde al oxígeno, hay dos mecanismos que pueden ser un desbalance ventilación-perfusión o problema de la difusión. ¿Ven? Ya estamos entrando a la fisiología. Si está alterándose la relación BQ, estamos en una aire tipo 1 que responde a oxígeno. Si está habiendo un problema en la difusión, estamos en una aire tipo 1 que responde a oxígeno. Y si no responde a oxígeno, estamos en una condición llamada shunt, el shunt arteriovenoso. ¿Qué es esto? Idealmente, la sangre debe pasar por un alveolo para oxigenarse, pero pueden haber mecanismos que hagan que la sangre pase directamente a la circulación arterial sin haberse oxigenado. Eso es un shunt. Puede ser una malformación arteriovenosa en el pulmón, problema cardíaco, etc. Ahora, si la gradiente alveolar arterial es normal, nos enfocamos en el valor de PaCO2. Si es mayor o igual a 45, ya está tu diagnóstico. Es una ira tipo 2. Una ira tipo 2 que puede ser por causas de origen central o causas de origen periférico. Por eso les mencionaba en fisiología. Componente central y componente periférico. O si está con un valor normal de CO2, estamos hablando nuevamente de la única ira tipo 1 que hace gradiente alveolar arterial normal. Todo este bloque de patologías de acá son ira tipo 1 y las de acá son ira tipo 2. ¿Ok? Ya vas diferenciando. Entonces, ¿cuál es la única ira tipo 1 que tiene gradiente alveolo arterial normal? La hipoxia hipovárica. ¿Qué es esto? El mal de altura. El mal de altura. Te ponen los casos típicos, ¿no? El paciente ha viajado a Cusco, a Puno, a Huancayo, ha subido al monte Everest y hace síntomas de insuficiencia respiratoria. Su gradiente alveolo arterial es normal. Esa es una aire tipo 1 de mecanismo de hipoxia hipovárica. Hipoxia, poco oxígeno, hipovárica por poca presión atmosférica. Les dije, a nivel de altura hay poca presión atmosférica en comparación al nivel del mar. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora sí las tablas para entenderlas un poco mejor. La hipoventilación
Este es tipo uno. La hipoventilación la vemos en tipo 2, así que ignoramos en este cuadro. Estos tres y estos de acá se manejan con diagnóstico de ira tipo uno, una presión arterial menor a 60, presión arterial de oxígeno. Y que les decía, la gradiente alveolar arterial está alterada en todos los mecanismos, excepto en uno. ¿En cuál? En la altura. ¿Ven? Ahí está normal. Ahora, todos responden a oxígeno. Responde oxígeno, excepto uno. ¿Cuál? El shunt, que no responde a oxígeno. ¿Ven? Tal cual está acá. Todos tienen la gradiente alveolar arterial alterada, excepto uno, la altura. Y todos responden a oxígeno, excepto uno, el shunt. ¿Qué enfermedades? Y esto ya lo vas a tener que ver tú. Para estudiar para exámenes tipo de salud, etcétera, te dan tal cual la lista. Esto es acá, esto es acá, esto es acá, esto es acá. Pero en realidad, una enfermedad puede dar un patrón u otro, dependiendo del grado de severidad, del grado de complicación. Y son muchas las enfermedades que te llevan a un tipo u otro. Un desbalance BQ, por ejemplo, cuando el alveolo se ha llenado. Si tú tienes tu unidad alveolo capilar y el alveolo en vez de aire está ocupado por algo, una neumonía se ha ocupado por pus, un edema se ha ocupado por trasudados, exudados. Entonces está habiendo un desbalance de la ventilación-perfusión y el paciente va a hacer una ira tipo uno. Una atelectasia en la que se cierre esa vía respiratoria, también ira tipo uno. Entonces acá iría, por ejemplo, la neumonía, que les digo, ¿no? Neumonía, atelectasia, una neumonía leve, porque cuando es severa ya hace shunt. Por eso es un poquito complicado. Eso lo van a ver a medida que van avanzando cada una de estas cosas. Problemas de la difusión. Por ejemplo, una enfermedad intersticial, la fibrosis pulmonar. Un enfisema, en la que en vez de que el alveolo esté de esta manera, está como un globo, pues, ¿no? Como lo han visto ayer en EPOC. También hace problemas de difusión. O problemas vasculares pulmonares, que aumenten la presión y no se realice una adecuada difusión de gases. El shunt. El shunt también tiene otros mecanismos. Puede ser a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, un tromboembolismo masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la altura. Ahora, esto de acá abajo, un desbalance en el consumo de oxígeno es a nivel mitocondrial, respiratorio, a nivel bioquímico, entonces ahí lo van a ver, acá no. ¿Sí? Entonces están viendo algunos ejemplos, por ejemplo, acá les decía la fibrosis, todo lo que es EPIT, ¿no? La neumoconiosis, etcétera. Y en el shunt, problemas cardíacos, como, no sé, un CIA que tenga un adulto. Y acá tenemos a la altura. Ahora, en la ira tipo 2 en cambio, puede ser a nivel central, como les digo, que no haya función del sistema nervioso central, que esté sedada por alcohol, benzodiazepinas, opiáceos, un tumor, encefalitis, un ACV, un stroke, todo lo que pueda afectar este nivel te va a causar una ira tipo 2. O a nivel periférico, una miastenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, problemas tiroideos, problemas óseos, ciboescoliosis, problemas de volumen, que haya grandes efusiones pleurales. Entonces, tu lógica cuando estudias cada enfermedad te va a hacer dar cuenta de qué tipo de patrón puede presentar. Si está afectando a este nivel de la ventilación, que no te permite ventilar, una ira tipo 2. En cambio, si está afectando la hipoxemia, el oxígeno, perdón, es una ira tipo 1. Tú ya vas a ir viendo a medida que estudias cada una de las enfermedades. ¿Sí? Muy bien. Fisiopatológicamente, que cómo llegas a una a una insuficiencia respiratoria aguda depende de la patología que esté causando. Puede ser cualquiera de los tipos, ¿no? Igual acá hay otros ejemplos de artículos similares que te dicen cuál es la causa de cada uno. Como les digo, esto es para ira tipo 2. En un gradiente alveolo arterial normal, en una ira tipo 1, es la altura. Puede haber desbalance BQ. Acá te pone, por ejemplo, el embolismo pulmonar, enfisema, problemas del corazón derecho. Shunts, como una neumonía consolidada. Si la neumonía es leve, te va a dar un desbalance BQ, pero si la neumonía es severa, te va a dar un shunt. ¿Ven? Por eso les digo, una enfermedad puede ir para un lado o para el otro. Eso ya lo ven ustedes a su criterio. ¿Sí? Y la difusión. La difusión, como por ejemplo, en un síndrome de distrés, problemas de la difusión. ¿Ven? Aspiración, inhalación tóxica, etcétera. Y para la ira tipo 2 lo mismo. Problemas a nivel central, strokes, sobredosis de medicamentos, anestésicos o problemas periféricos, Guillain-Barré, miastenia gravis, la exacerbación del EPOC, por ejemplo, también te da una ira tipo 2, ¿ve? Y, bueno, también el síndrome de distrés respiratorio. Nuevamente lo que les digo, va para un lado, va para el otro. Entonces, esta curva de acá es muy importante, es bien bonita porque te permite entender algo. Esta es la respuesta que tiene tu cuerpo a los niveles de oxígeno y de CO2. Si se dan cuenta, la curva del CO2 es mucho más pronunciada. ¿Qué quiere decir esto? Si los niveles de CO2 aumentan, el rango de ventilación va a aumentar rapidísimo. Apenas está aumentando un poco, la ventilación ya está subiendo rápido. Por eso es que el principal estímulo de tu ventilación es el CO2.
¿Dónde se capta esto? A nivel de estímulos centrales. Hay receptores a nivel del callado aórtico, del cuerpo carotídeo y también a nivel central, los que llegan por el líquido cefalorraquídeo, etc. Todo eso es fisio, neuronato, que seguramente ya lo dominan muy bien. Si no, pues ahí tiene donde repasar, ¿no? Mientras que la curva de oxígeno es distinta. El nivel de oxígeno puede estar cayendo, miren, puede caer desde 100 hasta 60 y tu frecuencia ventilatoria apenas varía. Puede ir cayendo a 50 y apenas está variando. Por eso es que el oxígeno tendría que estar, miren, ya estamos acá a niveles de insuficiencia respiratoria y la ventilación ni siquiera se mueve, no se altera. Por eso es que el oxígeno no es el principal estimulante, porque el oxígeno tendría que caer a valores muy bajos, técnicamente ya peligrosos, mortales, para que recién los centros respiratorios se estimulen. Esto sobre todo prima en el EPOC. Los únicos pacientes casi que tienen el oxígeno como principal estímulo es el EPOC. ¿Ya? Entonces, nuevamente, una ventilación normal tiene todo este mecanismo que hemos visto al inicio en las primeras diapos, pero cuando hay una obstrucción en la ventilación, por ejemplo, una hipoventilación alveolar, lo que aumenta mucho es el CO2. ¿Se dan cuenta? Si hay un problema de ventilación, lo que se altera más que nada es el CO2. El oxígeno también baja, pero no llega a niveles de insuficiencia respiratoria, que son 60 para abajo. El CO2 sí, más de 45 ya es insuficiencia respiratoria. Bueno, muy bien. Y ejemplos de ira tipo uno. Cuando hay desbalance BQ, para abajo, en disminución del radio, o para arriba, ¿no? Si es que se está obstruyendo la vía ventilatoria, entonces la ventilación baja muchísimo. La perfusión se mantiene, la relación BQ baja, ¿no? Una neumonía, un síndrome de distrés, una telectasia. En cambio, si la relación se invierte al revés, o sea que hay poca perfusión, la relación sube. Bueno, un tromboembolismo pulmonar, mira, una vasoconstricción o una alteración por ahí también, ¿no? De los vasos sanguíneos. ¿Ven? Entonces, esos son mecanismos de ira uno, mecanismos de ira 2 y le explican cómo es que funciona el cuerpo en base a ambos. ¿Sí? Clínicamente, ¿cómo viene un paciente con insuficiencia respiratoria? Pues es lógico. Si tú no puedes respirar, por ejemplo, cuando has hecho mucho ejercicio, ¿cómo vienes? Con síntomas de disnea, dificultad respiratoria, hiperareación. Se activan los centros de inspiración y respiración y estimulan a todos los músculos respiratorios que tú has visto en anátomo. El paciente puede venir con signos como cianosis o también con signos de tiraje, tiraje intercostal, la contracción de los músculos abdominales. El paciente no está respirando tranquilamente, el paciente está disnea, le falta aire, su respiración no está siendo suficiente. ¿Ok? Ahí se estimula todo ello. Y sobre todo en la ira tipo 2 hay otro tipo de síntomas, como la cefalea, la somnolencia. El CO2 hace que los vasos sanguíneos del cerebro se dilaten, y eso puede causar aumentos en la presión intracraneal, que han visto en neuronato. Y esto lleva a convulsiones, estupor, etcétera. ¿Ya? Y el aumento de trabajo respiratorio, agitación, ansiedad. Todos síntomas de una insuficiencia respiratoria. Entonces, tú llegas a una emergencia y en tu turno justamente viene un paciente con síntomas de insuficiencia respiratoria. Lo primero que haces es lo que tienes a la mano, saturar. La saturación y la presión arterial de oxígeno están relacionadas, pero no necesariamente en una relación estricta. Por eso es que nosotros para diagnosticar usamos esto y no esto. El equivalente más o menos a nivel del mar es el siguiente, ¿no? Una saturación mayor a 95% nos indica que la presión arterial de oxígeno de un paciente es normal, mayor a 80, de 80 a 100 más o menos. Si la persona está saturando en 90 a 95%, nos da una idea de que está en un estado de hipoxemia. Y si la saturación es menor a 90%, ya estamos hablando de un equivalente a insuficiencia respiratoria. Un dato muy importante que tienen que tener en cuenta es el siguiente. Si la saturación está baja, sí o sí es una insuficiencia respiratoria. Pero si la saturación está normal, nada te asegura que esté o no en insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Si tú encuentras baja saturación, ya asume de inmediato que estás en una ira. Pero si está normal, puede ser que el paciente esté normal o puede ser que esté en ira. Por eso es que la saturación no es tan confiable. Hay muchos mecanismos que hacen que la relación entre ambos no sea exacta. Si tu paciente viene con disnea, ¿qué harías si un paciente viene con disnea, agitado, cansado, pero su saturación está normal? No vas a descartar insuficiencia respiratoria, te vas al método seguro, le sacas su AGA y le diagnosticas en base a los gases arteriales. La presión arterial de oxígeno, entonces, va en estos niveles. Y a partir de acá hacemos lo que vimos hace un rato. Lo que tú tienes que hacer es llegar al diagnóstico. ¿Cuál es la enfermedad que le está causando ira a mi paciente?
porque yo voy a tratar finalmente esa enfermedad. Mientras yo no trate la enfermedad de fondo, el paciente va a seguir en distrés, en insuficiencia respiratoria. Lo que vimos hace un rato. En base al gradiente alveolar arterial, vemos si es que el valor está elevado o el valor está normal. Si está elevado, le ponemos oxígeno. Y si responde, desbalance BQ o problema de la difusión. Si no responde, estamos ante un shunt. ¿Ok? Y si está normal, nos enfocamos en el CO2. Si está elevado, mayor o igual a 45, estamos en una ira tipo 2. Puede ser un problema del sistema nervioso central, puede ser un problema de la periferia, de la pared torácica. Y si está menor a 45, estamos ante una hipoxia hipovárica, que es la altura. Hipoxia hipovárica. ¿Ven? Así diagnosticas una ira, solamente con gases arteriales, el equivalente en saturación. Interesante, ¿cierto? Este es el esquema que nos da el artículo. En la clase lo estoy basando en dos artículos de revisión actuales, ¿ya? El esquema que nos da es el siguiente. Nuevamente, viene tu paciente con el síntoma clínico, signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. Le mides la saturación, como te digo, si la saturación está baja, confía en la saturación, pero si la saturación está normal, no. Puede ser que haya desbalance entre la relación. Por eso te dice acá que si la saturación ya está a menor 88, en el caso del mar sería 90, bueno, ya asumimos que es una ira tipo 1. Le calculamos la gradiente alveolar arterial y si está elevada, ya tenemos los mecanismos, ¿no? Desbalance BQ, difusión o shunt. En base a esto les damos oxígeno. Si responde al oxígeno, ¿qué les decía? Desbalance BQ o difusión. Y si no responde al oxígeno, un shunt. Pero si la saturación está normal, no te confías. Le sacas sus gases arteriales. Sus gases arteriales. Si ves que está en rango de hipoxemia, de insuficiencia tipo 1, menor a 60, vas para este esquema. Si ves que está con un CO2 mayor a 45, hay hipercapnia. Acá hay un dato importante que no les mencioné porque esto es para crónica. La verdadera definición de una ira tipo 2 se basa en tres parámetros. Que estés en un estado de hipoxemia menor a 80, sin llegar a ser insuficiencia, solamente como hipoxemia. Que estés en un estado de hipercapnia, ahí sí, mayor o igual a 45, pero por último, el pH, que el pH sea menor a 7,35. ¿Por qué es importante el pH? Cuando el desbalance de CO2 ocurre de manera aguda, el pH también se altera rápido, y es por eso que vas para acá. Pero cuando ocurre de manera crónica, en un EPOC, como les digo, el riñón se encarga de compensar esto. Compensa poco, como el nivel de CO2 va aumentando poco a poco, el riñón lo va compensando reteniendo bicarbonato. Eso lo ven en nefro. Y finalmente, el paciente no tiene un pH alterado. Entonces, si tú sacas los gases de ese paciente, su pH está normal. Eso es que es un proceso crónico. Un EPOC. Por ejemplo, en cambio, si está alterado, es agudo. Ahora solamente estamos enfocándonos en agudo, por eso les menciono esto nada más. ¿Ya? Hay una hipercapnia, entonces idealmente, o lo lógico es que el gradiente esté normal, en las hipercapnias está normal, y hablamos de una hipoventilación. ¿A nivel de qué? Por falla del sistema nervioso central o de la periferia. ¿Ya? Entonces, obviamente, si un paciente viene en estos síntomas, tú te enfocas en los mecanismos de resucitación, lo que es el CAB, que lo habrán visto en cardio. Circulación, airway and breathing, dependiendo en ese sistema, ¿no? Asegurarte de una correcta perfusión, de una correcta vía aérea. No vaya a ser que tú estés buscando todo tipo de causas y lo que pasa es que el paciente está atragantado con algo. Y breathing, que esté respirando adecuadamente. El uso de músculos intercostales, etcétera. Y en base a eso, buscas el diagnóstico y el manejo. Ahora vamos al manejo. El manejo también es una maravilla, la insuficiencia respiratoria, porque miren, en realidad el tratamiento de la insuficiencia respiratoria se basa en tratar la enfermedad de fondo, ¿ok? Tú te vas a enfocar en buscar cuál es la enfermedad que está causando insuficiencia respiratoria y tratarla. Como veíamos el primer caso, la señora tenía neumonía, le dieron sus antibióticos, respondió y mejoró. Pero en ese lapso entiende que no está habiendo una correcta oxigenación celular. Tienes que darle al paciente oxígeno. Si hay insuficiencia respiratoria, sobre todo hipoxémica, que vamos a enfocarnos primero en la parte de la hipoxia, le tienes que dar oxígeno. Y acá ven los mecanismos de cómo nosotros damos oxígeno en los hospitales, ¿cierto? Entonces, aunque el tratamiento se centra en el tratamiento del trastorno subyacente, sea neumonía, sea shunt, sea difusión, sea lo que sea, todos los pacientes hipoxémicos en una ira tipo 1 deben recibir oxigenoterapia suplementaria. ¿Y cuánto le vas a dar y con qué le vas a dar? Depende de cómo responde el paciente.
Lo más rápido que tenemos son las cánulas binasales. Le indicas al paciente oxígeno, como vieron que estaba indicando, 3 litros por minuto, 4, 5, podemos dar hasta 6 litros por minuto. Y dependiendo de la cantidad de oxígeno que le estamos dando, el FiO2 aumenta y el paciente debería responder o no. Ahora, hemos visto que hay casos que no responden a oxígeno, se tratan de otras maneras, se da oxígeno alto flujo. Ahora, si queremos seguir avanzando, después de la cánula binasal, pasamos al uso de mascarillas simples, que nos puede dar hasta 10 litros por minuto, hasta un FiO2 de 55%. Si no, ya pasamos a sistemas de alta ventilación. El sistema Venturi, por ejemplo, ¿no? Que nos da hasta 15 litros a 50% de FiO2. La máscara de reservorio. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cada uno de ellos, que nos puede dar hasta 95% de FiO2. Y uno que está bastante en investigación ahora es la cánula binasal de alto flujo, que nos puede dar hasta 100%. Mira, te permite dar hasta 60 litros de oxígeno. Con la pandemia que tuvimos de COVID, las investigaciones sobre mecanismos de oxigenación han aumentado bastante, pero aún no tenemos datos exactos. Miren, en realidad, ¿cuál es la cantidad óptima de oxígeno que tienes que darle a un paciente? No está establecida, porque hay datos muy contradictorios. Tienen que recordar que el oxígeno igual es un medicamento, y si lo das en exceso también causa daño. Dañas. El oxígeno puede producir especies reactivas de oxígeno, reactive oxygen species, y destruir las células, las membranas celulares. Y si le das muy poco oxígeno, no se ventila correctamente el cuerpo, no se oxigena correctamente el cuerpo, perdón, y puedes dar, por ejemplo, isquemias mesentéricas, necrosis del intestino. Entonces, establecer un punto óptimo no es tan sencillo. Sí, lo ideal o lo que recomienda en el artículo de revisión que les comento es mantener una saturación entre 90 y 98 a nivel del mar, que para la altura tendría que bajar un poco los rangos. Bueno, estos son los sistemas de uso común de oxígeno. La cánula binasal, que todos habrán visto, ¿no? Eso que se ponen acá los pacientes en los oídos para que se conecte y nos da hasta 6 litros, como les digo. Luego tenemos la mascarilla, que se conecta también para dar oxígeno y nos permite dar hasta FiO2 de 60. Luego tenemos, bueno, este acá no lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos los sistemas de Venturi, que nos permite regular y dar más cantidad de oxígeno. Las mascarillas con reservorio, que nos permiten dar hasta 95% de FiO2. Y este de acá es el High Flow Nasal Cannula, que es cánula nasal de alto flujo. High Flow Nasal Cannula, que nos permite dar hasta 100%. Entonces, en el 2021 salió una guía del American College of Physicians que para la ira tipo 1 sobre todo, refiere que es mejor usar la cánula de alto flujo antes que los métodos no invasivos. Los métodos no invasivos los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Son un poquito más agresivos con el paciente, porque se ha visto en algunos ensayos clínicos y en algunos metaanálisis que al final les voy a mostrar que este método del cánula binasal reduce mortalidad, te da más días libres fuera de ventilación y evita neumonías intrahospitalarias. Además, es más cómodo. ¿Ven? Por ejemplo, entonces, aún hay un conflicto en ver cuál es el método ideal. Tú en realidad le vas a dar las terapias convencionales hasta los 6 litros. Lo que recomiendan es que si no responde hasta los 6 litros y sigue con síntomas complicados, lo pases a cánula nasal de alto flujo. Pero pues es cuestión de ver si nuestros hospitales están implementados o no con esto. Y si el paciente, a pesar de todos estos métodos que le estás dando en una ira tipo 1, no te responde, no mejora, lo que tienes que hacer es intubarlo. Ustedes saben que la intubación y ventilación tienen muchísimas complicaciones, entonces siempre se trata de dejar eso para el final. También hay estudios que te dicen cuál es el tiempo que deberías esperar para intubar a un paciente, menos de 24, más 24, cuáles son los criterios. Todo eso ya se ve más a detalle en oxigenoterapia, eso lo manejan los de UCI, los médicos internistas, ¿ok? Para una IRA tipo 2, estos de acá que les muestro son los non-invasive ventilation, métodos de ventilación no invasiva. Por ejemplo, la máscara que cubre toda la cara, ¿no? O solamente la máscara nasal, o el casco, el helmet. Son mecanismos que se colocan y le dan oxígeno a muy alto flujo. Entonces, el objetivo en la ira tipo 2, que es la ira ventilatoria, no estás ventilando adecuadamente, es dar soporte respiratorio. Acá se manejan métodos también dentro de ello del CPAP, ¿no? Para manejar lo que es la presión de expiración después de la... Bueno, esos son conceptos de UCI. Todo lo que es oxigenoterapia es bien complicadito. Se recomienda de primera línea estos métodos de acá. La ventilación no invasiva. Y también, si una paciente
O si un paciente no es candidato de estos métodos, podemos usar la cánula binasal de alto flujo. Actualmente están habiendo estudios que tratan de comparar cuál es mejor, porque la cánula te da más confort a los pacientes. Lo que tratan de ver los estudios es cuál es más asociado a más complicaciones, más mortalidad, etcétera. Porque miren, un paciente para que use esto tiene que estar completamente despierto. Porque si el paciente llega a vomitar por la gran cantidad de oxígeno que está recibiendo y no es capaz de él retirarse el dispositivo, puede aspirarse y complicarse más. Entonces, hay criterios para ver a qué pacientes se les da. Eso es oxigenoterapia, ¿sí? El objetivo, en un EPOC exacerbado, por ejemplo, ahí está, ahí viene el dato importante. Veíamos que en el EPOC el principal estímulo no es el CO2, es el oxígeno. Los pacientes manejan saturaciones en este rango y para ellos es normal, porque la hipoxemia es la que estimula su respiración. Si tú a un paciente, viene un paciente con EPOC y tú no sabes esto y lo ves que está saturando 89, te asustas, le pones oxígeno a alto flujo todavía, porque te sobra, y le sube la saturación a 94, 95, tú vas a pensar que has hecho bien. Pero al paciente se está complicando, porque le estás quitando el mecanismo que hace que respire. Valores de saturación mayor a 93 en estos pacientes con EPOC se asocian a más mortalidad. ¿Ya? Tengan cuidado con el EPOC. Los EPOCs manejan estos valores normalmente. No les den más. Les quitan su estímulo de respiración. Y finalmente, si no funciona el pH, si no mejora el pH, la presión de oxígeno en la clínica, igual, tienes que terminar intubando. Intubación y ventilación. Es una vista superficial. Simplemente le vas a dar oxígeno. A la ira tipo 1, envase hasta 6 litros, si no, mecanismos un poco más invasivos, y si no, ventilación. Y en la ira tipo 2, desde el inicio, tratar de dar estos métodos si es que están en el hospital. Si no, pues simplemente métodos básicos que tengas o reemplazar su ventilación que no está funcionando con un ventilador mecánico. El siguiente caso, ya para ir terminando, miren esto, es un paciente varón de 36 años. Acá la letra está más bonita y también nos detalla un poco mejor la anamnesis. Es un paciente que acude traído por familiar. Refiere que le encuentran con dificultad respiratoria. No responde al llamado. El familiar es un mal informante y el aparato respiratorio nos dice murmullo vesicular disminuido en bases con crépitos difusos a predominio derecho. Posiblemente también tenga una neumonía, tal vez incluso sea aspirado si es una persona alcohólica. Miren su nivel de saturación. 75%, incluso para la altura, es demasiado bajo el nivel de saturación que tiene este paciente. Obviamente el diagnóstico de ley es una insuficiencia respiratoria aguda y posiblemente sea por una neumonía. Además tiene otras complicaciones. ¿Qué le están indicando? Bueno, cloruro, dextrosa, porque se han visto su glucotés tiene 16. ¿No? Le están dando oxígeno 5 litros por minuto a criterio del médico. Esto se va revaluando. Tú ves al paciente que no mejora, le aumentas. Ves que no mejora, le das más. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Sí? Y la cabecera 60%. Hay estudios que te dicen cuál es la posición que tiene que estar el paciente al momento de recibir su tratamiento de oxígeno. Miren el AGA de este pacientito, que es francamente, pues, trágico. Está con un FIO2 de 40%, los 5 litros. Un litro, 24, 2, 28, 3, 32, 4, 36, 5, 40. Un FIO2 de 40%. Y aún así, su presión arterial está en 55. Está bajísimo. El paciente está muy mal. Está haciendo una insuficiencia respiratoria. Miren el gradiente alveolar arterial. 107. Entonces, ya vamos yendo por el esquema que hemos dibujado. Es una ira tipo 1 y hay que buscar cuál es el mecanismo. Si no está respondiendo oxígeno, puede ser un chant. Eso lo vemos con el tratamiento. Si responde, puede ser probablemente una neumonía. ¿Sí? Ahora, si quieren aprender un poco más, o las actualizaciones que se están haciendo ahora en lo que es manejo de oxigenoterapia, tanto para ir a tipo 1 o 2. Los estudios que se hacen son mucho en ver cuál es el método ideal de oxigenación que se le da al paciente. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática del año pasado, donde están comparando diversos métodos de oxigenación no invasivos. Y lo que te dice finalmente es el casco que vimos en una de las imágenes, ¿no? Reduce probablemente la mortalidad y el riesgo de ventilación mecánica. Eso es lo que este metaanálisis está indicando. La metodología de esos metaanálisis está bien bonita, entonces les dejo ahí para que lo revisen, si o sea. Y también el helmet, el casco, disminuye la duración de hospitalización y estancia en UCI. ¿Ok? La cánula nasal de alto flujo probablemente reduce el riesgo de ventilación mecánica y puede ser tan cómodo como los métodos estándar, que es cánula binasal, etc. Ven, la ventaja es el confort que te da y también puede reducir el riesgo de ingresar a ventilación. A pesar de ello, se necesita más investigación. Acá hay un área donde ustedes pueden hacer investigación,
qué método de oxígeno se usa, ¿no? Y cuál es mejor, complicaciones, etcétera. Y para ira tipo 2 lo mismo, ¿no? La cánula nasal puede tener efectos similares en la ira tipo 2. Miren, recuerdan lo que les dije, en la ira tipo 2 empezamos con mecanismos de ventilación no invasivos, pero en esta revisión del año pasado nos sugiere que puede tener una eficacia similar en términos de intubación, mortalidad y mejoría de los gases arteriales en pacientes con ira tipo 2. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene un pH muy bajo, menor a 7,30, parece que el uso de esta cánula falla y tenemos que ir de frente a NIP. Entonces, esto nos da ideas para ver cómo podemos manejar a un paciente si tenemos los equipos adecuados. Ya, acá también hay otro ambiente donde ustedes pueden ver. Esta es una revisión sistemática también de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, las preguntas para exámenes que les vengan de estos temas son muy fáciles. Ahí los 5 que les he dejado para ustedes son sencillas. Pero eh, esto es más para que ustedes aprendan a manejar pacientes en emergencia, en su serum, para que aprendan la importancia de la oxigenoterapia y para que vean a dónde se puede llegar. La ira es seria, llega a muerte. Posiblemente los dos pacientes que les mostré hayan fallecido. Ambos pidieron un retiro voluntario, de lo que llegué a revisar. ¿Ya? Un turista llega a Cusco, refiere cansancio, disnea, saturación de 90%, que está más o menos, si lo ponemos en equivalente, puede ser una presión menor o igual de 60. O sea, está haciendo insuficiencia respiratoria. Tiene la clínica. ¿Cuál es el mecanismo de esta hipoxemia? Un desbalance BQ, un gradiente alveolar alterado, déficit de membrana, incremento de resistencia vascular. El paciente ha llegado a altura y está haciendo insuficiencia respiratoria. Lo más probable es que sea una hipoxia hipovárica, que dentro del esquema que vimos tiene un gradiente alveolar arterial normal. ¿Ok? Entonces, gran parte de la clase está basada en las dos revisiones, son artículos de revisión que están ahí arriba. Les recomiendo que los lean si es que desean aprender un poco más sobre el tema porque está muy bonito explicado. Y bueno, las revisiones también para que vean que hay mucho ámbito de investigación en este tema sobre lo que es la oxigenoterapia. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, pueden manifestarla o si no, escribirme a mi correo. Pueden buscar en clases.p con mi nombre o en YouTube en el canal de Chispa Médica, si desean. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Henry. Y bueno, a los participantes que tienen alguna pregunta pueden prender su micro o pueden escribirlo por el chat. Damos 2 minutos para ello. Y si no hay preguntas, continuamos a la trivia académica. Listo, chicos. Entonces, doctor, ¿me puede dejar de compartir, por favor? Presentar una pantalla. Muchas gracias. Ya, chicos, esta trivia ya les acabo de mandar el formulario. Lo que van a realizar es, van a rellenar sus nombres y apellidos y van a poner las respuestas. Va a ser 2 minutos por cada pregunta, entonces empezamos. Primera pregunta.
Respecto a la relación BQ, la perfusión pulmonar es mayor en 2 minutos. La respuesta es la D. Pregunta número 2. Mujer de 28 años presenta disnea, cianosis, palpitaciones y episodios de euforia. Al examen físico, presión 90/60 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria 60, saturación de oxígeno al 85%. ¿Qué hallazgos en el agua confirman una insuficiencia respiratoria aguda? La respuesta es la E. Pregunta 3. ¿Por qué se caracteriza la insuficiencia respiratoria tipo 2?
La respuesta es la A. Continuamos. Varón de 20 años extraído inconsciente con disminución de las respiraciones después de una sobredosis de heroína. ¿Cuáles son los hallazgos de gasometría? A. La respuesta es la D. Última pregunta. ¿Qué mecanismo de hipoxemia presenta un gradiente de AA normal? Y la respuesta es la D. Pueden enviar sus respuestas con el formulario. Y con eso cerraríamos la sesión número 3 del curso nacional de neumología y mencionándoles que el día de mañana, sábado 27 de abril, tenemos la ponencia a las 9 de la noche con el tema de bronquiectasia. Muchísimas gracias, que tengan buen día.